Growing up in the United States, I've heard a lot about problems that can come with the socialized medical system. However, 2 years ago, when I was an exchange student in Spain, I was surprised to hear everyone I met singing the praises of their public medical system and the shock they expressed over the people in the US who die because they don't have insurance. Now, as a college student, I have returned to Spain, searching for the magic component of their socialized medical system that, according to many academic papers, lets them provide a higher quality of care to all citizens, with less cost per capita than in the US. After 2 months of anthropological fieldwork in Tenerife, Spain, I came to the conclusion that there is no secret. Simply by removing commercial interests from the healthcare system and providing a logically run, centralized system, a country is able to provide high-quality medical care with less expenses. During the time of Franco, was there socialized medical care that was paid for with taxes, the same system as now? El mismo sistema, sí. Pero la seguridad social en aquel entonces estaba muy mal. O sea, pagabas la seguridad social, pero no ibas porque estaba muy mal atendida. Pero al venir la democracia y sobre todo al entrar el Partido Socialista, sí, dio un cambio radical. Sí. Muy bien, muy bien. The Spanish healthcare system is always free at the point of service. Y se lo atiende a todo el mundo, o sea, y una urgencia tiene prioridad. In Spain, healthcare is thought of as a basic human right. What are wait times like in a system like this? How long did you have to wait to see the triage nurse? No, te pasan automáticamente. Ahí llegas al servicio de urgencia, bien sea en el hospital o en la residencia. Sí. Llegas por urgencia y pues, automáticamente te atienden. Colapsado, a lo mejor viene alguien abajo, la administrativa, la compañera administrativa llama, tenemos una señora que tiene un problema, le pica, aumento de flujo, se siente mal, dile que suba, que se espere ahí, si ahí está llena, y la vemos sobre la marcha. How long do you usually have to spend in the waiting room when you have a doctor's appointment? Rara vez, ¿no? Pueden tardar más de una hora. And do you know somebody who wasn't able to get treatment they needed in the hospital because they didn't have the money? No. Todas las personas tienen derecho a asistencia sanitaria. Todos. Aunque no hayas cotizado a la Seguridad Social, hoy mismo se les atiende. If a doctor says you need treatment, does a bureaucrat need to approve it, or does what the doctor says go? No, lo que dice el médico es lo que... Y normalmente la seguridad social paga cuando no estás trabajando. Sí. Te paga un porcentaje del sueldo, depende del tiempo que pases que estés enfermo, es el porcentaje. Normalmente cobras un poco menos que cuando estás trabajando. Education makes economical sense in a socialized system because everybody is working to reduce costs and nobody makes a profit from illness. Therefore, it is in the state's best interest to keep me as healthy as possible. Pues bueno, aquí se hace una labor muy buena y muy necesaria. Sí. Muy necesaria porque yo me he dado cuenta que el dinero que se gastaba antes en un parto se ha reducido considerablemente. Pero una persona que, por ejemplo, tiene la seguridad social, el cual viene y te dice, mire, doctor, es que llevo como 2 años que no me hago ninguna analítica, entonces te la mandan, un poco a petición de la persona, ¿no? Porque... The Spanish healthcare system is paid for completely by taxes. ¿Qué piensas sobre los impuestos que tienes que pagar para mantener el sistema de seguridad social? Pues que está muy bien, porque tendría que ser así. Porque mucha gente que está sana, que está fuerte y piensa que nunca se va a enfermar. Piensa que es una tontería pagarlo. Vamos a ver, yo en mi vida había usado el hospital, para nada. Ni el médico de cabecera. Ni el médico de cabecera. Yo no sabía cuál era mi médico de cabecera. Nunca fui al médico. Hasta los 48 años. Yo a los 48 años fue cuando empecé a usar. Y estoy trabajando desde los 14 años. Ok. Y pagando seguridad social. Y pagando seguridad social sin usarlo. El sistema bien montado y bien gestionado es alucinante. Sí. Yo creo que sanidad y educación deben ser públicas.